Vamos a, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con plantilla, después volvemos a estrategia, ¿les parece? Está bien, ingeniero. Plantilla Sánchez Castro Michael. ¿Se encuentra? Ingeniero. Ok. Comparto pantalla. Sí. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Ahí me tocó poner sobre lo que es patrón de diseño plantilla. Ya. Bueno, ¿en qué consiste el patrón de diseño? Nos permite delegar las subclases en ciertas etapas. Una de las operaciones de un objeto estando en etapas descritas en las subclases. Básicamente este patrón lo que trata es de que no haya duplicidad en el código. Si tienen si tienen procesos similares, bueno, si hay tareas que tienen procesos similares y solamente varía en una sola parte, se puede utilizar este patrón. Bueno, el propósito. Define una operación, el esqueleto del algoritmo, como ya dije, delegando en las subclases algunos de los pasos. Permite que las subclases redefinan ciertos pasos de un algoritmo sin cambiar su estructura. Este patrón pertenece a la clasificación de comportamientos, patrones denominados comportamientos. Y, bueno, la aplicabilidad. Este método se utiliza cuando se desee permitir que los clientes amplíen solo pasos particulares de un algoritmo, pero no solo todo el algoritmo, o solo su estructura. El método plantilla permite convertir un algoritmo monolítico en una serie de pasos individuales que se puede extender fácilmente por las subclases mientras se mantiene intacta la estructura definida por una superclase. Quiere decir que creamos una clase el cual va a tener solo los pasos a seguir, y en las clases hijas vamos a modificar uno que otro paso. Acá hay un ejemplo. Acá hay un pequeño diagrama en el cual te dice que la clase padre es juegos. Acá, digamos, tiene ciertos pasos a seguir, como es comenzar el juego, start game, inicializar el juego, hacer el juego y finalizar. Ahora, acá las hijas, en este caso, serían lo que es ajedrez, chess y checker. Acá, estas dos clases lo que hacen es heredar heredan los procesos de game, de los juegos, pero se modifica en lo que es el proceso de jugarlo. Acá está una estructura mejor, estructura general de patrón. Como ya dije, son varios métodos. En la clase abstracta se crean los procesos a seguir. En la clase concreta se modifica uno que otro proceso. Bueno, mi caso de estudio de mí trata sobre lo que es una venta, una empresa que vende productos que importa, o sea, vende acá en Bolivia y exporta, pongámosle que en España, y lo que necesita es facturar. Entonces, aquí lo que va a variar es lo que es el IVA. Los procesos en ambos países es el mismo, lo que es la compra y venta, perdón, lo que es la venta. Solo lo que va a diferenciar aquí va a ser lo que es el costo que se va a imponer en la factura. Mi diagrama sería el de acá. Tengo lo que es el pedido plantilla, tengo lo que es el importe sin IVA. ¿Puede ampliar esa imagen? No logramos ver. Ahora sí. Aquí lo que tengo
como mi clase padre o clase abstracta, es lo que es pedido plantilla. Acá viene lo que es el importe, el calcular el IVA, calcular el precio con IVA y, bueno, pagar el pedido. Lo que es en las clases hijas, es pedido en España y pedido en Bolivia. Ambas tienen los mismos procesos, solo que aquí lo que varía es el calcular IVA y, bueno, pagar el pedido lo coloqué para esto. Ya, a ver, para entender, en su diagrama genérico tiene un método plantilla y tiene las operaciones. ¿Cuál sería el método plantilla aquí en pedido plantilla en la clase? Aquí sería lo que es el calcular IVA. Ya, calcular IVA es un método plantilla. Ok. Y pagar pedido. Ya. Ahora, Ya. ¿Y cuáles son las operaciones? sí, las operaciones son lo que es el importe sin IVA, calcular precio y pagar el pedido. Ahora, en las clases A ver, hijas, vamos a su diagrama, a ver. Vamos a su diagrama genérico. Ahí en su diagrama genérico tenemos, fíjense, método plantilla, este es importante. Y tenemos operación, puede haber N operaciones, vamos a suponer una o dos operaciones. Y aquí solamente están las operaciones, ¿me entiendes? Entonces, si esto lo llevamos a su ejemplo, ¿cuál sería el template method? O sea, el método template. ¿Y cuáles serían las operaciones? bueno, aquí sería, el método template sería calcular precio con IVA. ¿Ya? Agarro lo que es lo que calcula dentro del IVA. Ya. Entonces sería calcular IVA y pagar pedido, serían las dos operaciones. Ok, vamos a su clase pedido plantilla y muéstranos el calcular precio con IVA. Aquí está lo que es calcular precio con IVA. Se puede ver. ¿Se logra, ingeniero? Un poquito más grande. Más grande. Ya. Ya, bueno. Aquí, como ya le dije, tengo el importe sin IVA, que es una clase de este. Bueno, acá está lo que es el proceso abstracto, que es calcular IVA, y también lo coloqué lo que es pagar pedido. Ahora, oh, ya, sigo. Ya, acá es lo que es calcular precio con IVA. Bueno, acá lo que se crea, digamos, este es el método, la clase padre, la clase extracta, lo que es pedido plantilla. Ahora, en las clases hijas, como decía en Bolivia, tan solo sobreescribimos lo que son los procesos abstractos que tenemos en el pedido plantilla. En este caso, como vimos, era lo que es calcular IVA y pagar pedido. Ahora, acá lo que es calcular IVA, el IVA acá en Bolivia es distinto al de España. Por eso es que se crean ambas clases en este caso. Acá el calcular IVA es el 13% y lo que es en España es del 21%. Ahora, eh, ahora acá en la clase. Antes ¿Sí? de eso, permítame hacer la explicación para que sus compañeros puedan entender el método plantilla. Sí. Puede dejar de compartir un segundito. Permítame un segundo ya.
Un segundito, espérenme. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cuándo utilizo el patrón plantilla? Si yo tengo un proceso, entonces, a ver, un proceso 1 le voy a llamar, o una actividad 1, donde voy a hacer simplemente tipo pseudocódigo, ¿sí? Donde usted realiza, qué sé yo, realiza un proceso, realiza otro, realiza, o sea, sentencias, ¿no? Y aquí dice usted X igual a X por 2. Y aquí vamos a suponer, esas son líneas de código, ¿sí? Okay. Pero a su vez tengo un proceso 2. Vamos a hacerlo más. Aquí hace A igual a A más 1. Me estoy inventando, ¿sí? Aquí hace B igual a más 3. Aquí hace C igual a B más A. Fíjense, aquí hace P igual a P más X. Aquí muestra P. Del NP, digamos, ¿no? Ok. O devolver P. Devolver P, ya. Y aquí este proceso 2 tiene exactamente lo mismo. Tiene exactamente lo mismo. Solo la diferencia es que aquí en vez de multiplicar, lo tiene que sumar más 2. Fíjense, la diferencia entre este proceso y este proceso solamente es esto acá. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde aplicamos el método plantilla. ¿Sí? ¿Por qué plantilla? Porque esto acá es igual a esto aquí, esto acá es igual a este proceso acá, también, solo hay una diferencia en este X igual a X por 2 y este X más 2. Entonces, ahí aplicamos el método plantilla, ¿sí? Donde, a ver, donde permítanme, voy a... ¿Me están entendiendo, no? Sí. Ok, permítanme un ratito, voy a abrir una... Es para que entendamos y después seguimos y ya entendemos el ejemplo de su compañero. Permítame un segundito, acá tengo... Ok. Entonces, okay. Entonces, aquí tendríamos una clase.
que será la clase plantilla. Sí, clase plantilla. Nueva operación. Este será el método plantilla. Y este será la operación. Vamos a llamar calcular X. Esta operación le voy a llamar calcular X. Ok. Entonces, voy a proceso 1, perdón, este de aquí sería proceso 2, ¿no? Proceso 2. Definir la clase. La clase, voy a llamar directamente proceso 1, donde va a tener la operación tiene que ser calcular X. Y vamos a tener la clase operación o proceso 2. Vamos a tener la operación calcular X. ¿Qué es lo que estoy factorizando? Calcular ese X igual a por 2 o X igual a más 2. Se factoriza. Calcular X. Entonces, al revés. Ok. Muy bien. Aquí en la clase plantilla, fíjense, yo tengo, esto es mis dos procesos. Yo los tengo así, dos procesos, proceso 1, proceso 2, para ejecutar el proceso 1 y que haga X igual a X por 2, y aquí tengo X más 2. ¿Sí? Tengo dos procesos diferentes en mi algoritmo, en mi programa. ¿Sí? Entonces, al hacer esto acá, al utilizar el método plantilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí. El método plantilla permítame un segundito, voy a copiar de acá para no estar. Este le voy a denominar método plantilla. Método plantilla, y en vez de aquí lo que voy a llamar es a calcular X igual a calcular X, ¿no? A devolver eso.
Y por supuesto que aquí el calcular X no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Okay. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? ¿O está muy pequeño? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ahora, el proceso 1. Permítame un segundito. Aquí. Este es el método calcular del proceso 1. Proceso 1.calcular. Esto es simplemente pseudocódigo, ¿sí? Entonces, acá va a tener que hacer X, 2 puntos, igual a X por 2. En cambio, del otro proceso, va a tener que ser proceso 2, calcular. Va a tener que hacer X, 2 puntos igual a X más 2. ¿Me entiendes? Ahora, cuando fíjense qué es lo que es factorizado. Es factorizado. Fíjense el método plantilla. Ustedes saben que proceso 1 y proceso 2, la clase proceso 1 y la clase proceso 2 heredan el método plantilla. ¿Sí? Heredan el método plantilla. Entonces, si yo utilizo el método plantilla en el proceso 1, ¿qué va a hacer? Va a calcular X por 2. Y si utilizo el método plantilla en el proceso 2, va a utilizar el X igual a X más 2. ¿Me entienden? La única diferencia que existe del algoritmo, el que permite calcular la plantilla, tanto el proceso 1 proceso 2, es el calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Factorizar. Lo común lo hemos llevado arriba, ¿sí? Y lo individual lo hemos llevado abajo, como un método. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien va a utilizar el proceso 1, la clase proceso 1, y va a utilizar el método plantilla, por supuesto va a utilizar el método plantilla, que lo que va a hacer es, al momento de ejecutarse, se va a ejecutar con el calcular X del proceso 1. ¿Sí? Al momento, alguien va a utilizar el plantilla, el proceso 2, va a utilizar su método plantilla, al momento de ejecutarse va a utilizar el calcular X, pero del proceso 2, es decir, va a sumar más 2. No sé si me entendieron. Ingeniero, entonces se lo enviaría como un parámetro, no proceso al calcular. Bueno, el calcular hay que... Ya yo aquí simplemente estoy haciendo un pseudocódigo, ¿no? Y hay que ver el mecanismo, ¿no? Pero quiere decir que la única diferencia del método plantilla para el proceso 1 y para el proceso 2 es ese cálculo, ¿no? Ese calcular X, ¿no? El propio programador en este caso definiría cómo va a funcionar esa parte. Claro, pero ¿dónde lo estoy redefiniendo? Fíjense aquí en el calcular X del proceso 1, ¿no? Este calcular X aquí arriba lo estoy redefiniendo ¿dónde? Aquí abajo, ¿no? En la subclase. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es factorizar. ¿Sí? Todo lo común va ¿a dónde? Al método plantilla, en la clase abstracta, ¿no? Y todo lo que es individual, que es diferente, va al calcular en cada una de las subclases. Gracias. Perfecto. Muy bien.
Entonces, bajo ese concepto, quiero que me explique el compañero qué ha factorizado, qué es lo que ha factorizado en el método plantilla y qué es lo que es diferente en cada uno de ellos, ¿no? En la subclase. Voy a dejar de compartir. Ok. Bueno, si en ese caso, los procesos aquí son iguales. En el caso, la clase... ¿Cuál es el método plantilla? Ajá, ¿cuál es el método plantilla? Es el de aquí. Tengo lo que es aquí en calcular IVA, tengo que sumar lo que es el importe total, bueno, el importe sin IVA más lo que es el IVA. Y por eso acá lo que es lo que varía en el pedido de Bolivia y en el pedido de España es el IVA, por el tema de que en Bolivia el IVA es del 13% y en España es del 21%. En su caso de usted era X igual a X por 2 y X igual a X más 1. En mi caso acá tengo que multiplicarlo por el IVA. Ahora, este método, lo que es el calcular IVA, se tiene que sobreescribir en lo que es en la clase pedido Bolivia y pedido España. Y acá coloqué otro ejemplo en el cual no entra dentro del método plantilla, lo que es este proceso, donde se modifica, pero sí se tiene que modificar, digamos. Sí es un mensaje distinto a lo que es en Bolivia y en lo que es España. Acá en lo que es pagar pedido lo coloqué de esa manera. Ahora, si lo vemos acá en lo que es pedido Bolivia, acá está ya sobrescrito lo que es el calcular IVA. El proceso de calcular IVA, lo que hago acá es obtener el importe y multiplicarlo por el 0.13%, 0.13, que es el 13%. Y también utilicé acá lo que es, también sobreescribí lo que es pagar pedido, que muestra un mensaje similar, solo que acá el pedido en Bolivia se canceló. Y acá en lo que es en España, lo mismo. Sobreescribo lo que es el calcular IVA por el IVA que es allá. Y también sobreescribí lo que es pagar pedido, que me diga España. Claro, sí, pero en este caso ese pagar pedido no tiene nada que ver con el método plantilla, ¿no? Aquí el método plantilla es el método o la operación, ¿no? del método plantilla, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de pedido de España, pedido de Bolivia. ¿Cuál es la diferencia? Multiplica el uno por 0.21 y el otro por 0.13. Ah, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver a su abstracto. A su clase abstracta. A su interfaz. Ahí. Ya, ahí, permítame un ratito. Cualquiera sea de los dos, usted está utilizando el importe, ¿no? Importe más, ya, el importe, eso es lo que está factorizando, ¿no? El importe, ¿no? Más. Sí, exacto. Más lo que es el calcular IVA. IVA. Y ahí va a depender, si usted llama a Bolivia, le va a multiplicar por 0.13 y si le llama a España, va a multiplicar por 0. Pero usted llama simplemente a, qué sé yo, España.calcular España.calcular con IVA, creo que se llama, ¿no? Entonces, sí. A ver, muéstreme su... Ya, ejecútelo, veamos. Bueno, aquí está lo que es la interfaz. Aquí lo que me creo son las variables. En este caso, las variables son de tipo pedido plantilla, pero al momento de inicializarla, se inicializa dependiendo a qué pedido va a pertenecer, si es a Bolivia o si es a España, como está acá. Lo que es pedido Bolivia y pedido España. Ahora voy a correrlo. Por ejemplo, acá voy a poner, no sé, mouse. Este es lo que se pedido en Bolivia, sin bolivianos. Añadir. Y acá lo que me hace es, bueno, acá generar con IVA el total. Y acá lo que es en España, vamos a poner los mismos datos.
para que se vea la diferencia. Y acá me vuelve también lo que es precio con IVA, pero ya multiplicado, digamos. En este caso era con el 13% y en este caso con el 21%. Ya, a ver, muéstrame dónde está haciendo el total, el calcular total con IVA. Muéstrame en Bolivia y en su código. Aquí en añadir. Aquí en añadir, bueno, obtengo los parámetros. ¿Dónde está? Sí. Aquí obtengo los parámetros, lo añado dentro de un listado. Ya. Y acá coloco el calcular precio con IVA. Ok, calcular precio con IVA, ¿qué es ese? Ese es el método plantilla. El método plantilla, ¿no? Sí. Acá utilizo, digamos, lo que es la variable pedido Bolivia, que me creé, y acá lo que es pedido España. Ya, ok, aquí está llamando usted a, perdón, un segundito, usted aquí está llamando a pedidos, Bolivia y calcular precio con IVA, listo, ¿no? Y él va a calcular ya con la diferencia, ¿no? Por 0.13, en cambio este otro va a llamar usted calcular con IVA y va a calcular con 0.21, ¿me entiende? Sí, con el de España, sí. Exactamente. Ok. Perfecto, pero usted está llamando al método template, ¿no? Sí. Está llamando al método template. Él ya sabe si va a multiplicar por 0.21 o va a multiplicar por 0.3, ¿no? Ok. Exacto. Muy bien. A ver, vaya a su diagrama un ratito. Ok. ¿Qué pasaría si por algún motivo necesita hacer el cálculo también precio con IVA Estados Unidos, ¿no? Bueno, en ese caso se crearía, bueno, sí, bueno, si la empresa va a tener ventas en Estados Unidos, lo que se crea acá es una otra clase hija Ya. para hacer pedido a Estados Unidos, y mismo proceso, digamos, calcular IVA y ya con el IVA que está allá en Estados Unidos. Lo único que tendría que enseñarle a esa clase pedido a Estados Unidos el cálculo del IVA, nada más, ¿no? Exacto, sí. Solo Después el calcular precio con IVA va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasaría si usted no utiliza plantilla? ¿Cómo haría esto? Bueno, en el caso de que no tenga plantilla, tendría que hacer el mismo proceso, o sea, todo lo que está en pedidos plantilla, colocarlo en la clase pedido España, pedido Bolivia, pedido Estados Unidos. O sea, aquí lo que va a haber es duplicidad de código, por así decirlo. Exactamente, hay duplicidad de código. Lo que estamos haciendo es factorizar el código, ¿no? Sí. Entonces, aumentar un pedido con Estados Unidos, solamente tendríamos que modificar el método de calcular el IVA, nada más. Después todo el proceso sigue siendo el mismo. Sí. En el método plantilla. Ok. Eso es todo. Vamos a trabajar con el otro compañero y ahí ya vamos a darnos cuenta. Sí puede subirlo, no hay problema. Ingeniero. Permítame un segundito. No sé quién es el otro compañero. Rodríguez, Salazar, Oscar, puede ser. Disculpe, ¿empiezo con la teoría o directo con el ejemplo práctico? Sí, siempre con la teoría para reforzar. Ya. Si tienen preguntas o dudas, compañeros, es el momento. No le están haciendo ningún daño al compañero, no lo están fastidiando, nada. Pregunten. La idea es discutir estas soluciones que ya están probadas. O si tienen, preguntar si se puede utilizar en este proyecto, en este caso, en esta situación. Entonces, eso es importante. Aquí tenemos que discutir. Ya ustedes son alumnos que ya son casi ingenieros, ¿no? Ya están a un paso, ¿no? de terminar la carrera. Entonces ya tienen criterio y todo lo demás. Vamos. Hoy día, ingeniero, voy a hablar acerca del patrón de diseño plantilla.
¿Qué es el patrón de diseño de plantilla? Es un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de un algoritmo en una superclase, pero que permite a las subclases que sobrescriban los pasos del algoritmo sin cambiar su estructura. La estructura del patrón de diseño es que crea una clase abstracta, la cual define atributos y métodos, de los cuales se distingue que sí o sí tiene que haber un método que se denomine plantilla, y una serie de y un grupo de métodos, los cuales van a ser de tipo abstracto, sin implementación en la clase abstracta, claro, pero que sean llamados dentro del método plantilla de forma ordenada y secuencial. De modo que cuando se crean las clases abstractas de los mismos, de la clase abstracta, se cree los métodos, la subclase, sí o sí, esas clases implementen la clase abstracta, pero al momento, digamos así, de que tengan sus métodos, simplemente lo que tienen que hacer es sobreescribir los métodos abstractos y simplemente cada una de las clases concretas tenga que determinar su propia implementación, la cual va a ser diferente dependiendo a cada clase concreta. La aplicabilidad permite que los clientes extiendan únicamente los pasos particulares del algoritmo, pero no todo el algoritmo, solamente su estructura. Permite convertir un algoritmo en una serie de pasos individuales que puedan extender fácilmente a una subclase. Permite que muchas clases tengan muchas clases que contengan algoritmos casi idénticos, pero en algunas diferencias mínimas. Y que además permite elevar los pasos con implementaciones similares a la superclase, eliminando la duplicidad de código. Implementación. Sí o sí se debe encontrar un algoritmo que permita ser dividido en una serie de pasos, y que además se debe considerar de que esos pasos sean comunes en todas las subclases, ya que algunos métodos siempre serán únicos. Sí o sí se debe crear una clase abstracta, la cual contenga el método plantilla y un grupo de métodos abstractos, los cuales representen los pasos del algoritmo. No hay problema en que todos los pasos del algoritmo acaben siendo abstractos. Sin embargo, algunos de aquellos pasos está bien que tengan implementaciones por defecto. Para cada variación del algoritmo se debe crear una subclase concreta que implemente los pasos abstractos, pero que también pueda escribir algunos de los pasos opcionales. Ahora, para mi aplicación de ejemplo, me creo un graficador de diagrama C4, el cual tiene como clase abstracta, va a tener una clase que le denomine figura. Le creé todos sus atributos, como por ejemplo X, Y y todos los que sean necesarios para implementar una figura. Y además que le creé métodos que sean necesarios igual así para hacer el diagramado de los diagramas. Y mi método plantilla, en este caso, mi método plantilla es este de aquí que se llama dibujar. Y mis métodos que son llamados dentro del método plantilla son dibujar, dibujar forma, dibujar estereotipo, dibujar descripción y dibujar nombre. Estos métodos van a ser los métodos que sean llamados dentro del método plantilla, y simplemente las clases que implementen la clase abstracta simplemente van a tener que sobreescribir aquellos métodos, pero con una implementación individual para cada uno. Ahora voy a explicar más cómo hice mi algoritmo. Aquí está mi clase abstracta en la cual le definí los atributos, un constructor, los métodos que son necesarios para hacer el dibujo, y aquí está mi método plantilla. En este caso, como había dicho, lo denominé dibujar, el cual simplemente llama a los métodos que había dicho anteriormente, que son dibujar forma, dibujar estereotipo, dibujar descripción y dibujar nombre. Ya, pero y aquí simplemente hay un segundito. Está bien, el método plantilla dibujar. ¿Qué ha factorizado ahí? En este caso, factoricé los métodos en el que se realiza el dibujo del estereotipo del diagrama, el estereotipo, la descripción y el nombre. Y en este caso la forma de la figura del diagrama, porque cada uno va a tener formas diferentes dependiendo a qué diagrama va a ser. Ya, pero no ha factorizado nada, ¿no? Fíjese, a ver, voy a mostrar. Puede dejar de compartir un ratito. Mire. Un segundo. Fíjense aquí, ¿qué yo he factorizado? Todo lo que he factorizado lo voy a poner en
en otro color, en verde. Eso es factorizado. Es el código en común. ¿Me entiende? Sí. Ese es el código en común. Y eso estoy factorizando. ¿Y qué es lo diferente? Es lo de amarillo. La pregunta a usted, a ver, hablando de los colores, muéstreme sus procesos de color verde y sus procesos de color amarillo. ¿Qué es lo que ha factorizado? Es el verde. Muéstreme en su código. En este caso, lo que debía haber factorizado era la parte del nombre, porque en algunos casos simplemente la parte del nombre es idéntico, pero lo que sí o sí cambia son la parte de dibujar la forma. Eso era lo que tenía que haber dejado sin factorizar. Fíjense, en este caso no ha factorizado absolutamente nada. O sea, no es método plantilla. O sea, está forzado ahorita, no el método plantilla, pero no es, tal vez sería otro método. Yo más bien le llamaría, este podría ser tranquilamente patrón estrategia, ¿no? Tal vez. Podría ser patrón estrategia. Es una estrategia, ¿no? Dibujar de una manera que dibujar de otra manera. O sea, es una estrategia, ¿no? Y no ha sido una plantilla. Una plantilla es cuando yo factorizo código. Aquí usted no ha factorizado absolutamente nada. ¿Me entiende? Entonces, más que todo podría ser una estrategia. Habría que analizarlo. Podría ser más bien un patrón en estrategia y no un patrón en plantilla. El patrón plantilla este es el concepto. Factorizo código. ¿Me entiende? Cuando tengo dos programas que tienen bastante cosas similares, pero las diferencias son algunos procesos, entonces lo que hago es eso, ¿no? Factorizar. ¿Ok? Bien, genial. Eso sería, habría que analizar, por ahí es estrategia más bien en vez de plantilla. No es plantilla, sino que... Véalo entonces, pero analícelo de acuerdo a lo que les estoy planteando. ¿Sí? Me prepara para la próxima clase. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí. ¿Me están entendiendo el análisis que he hecho? ¿Por qué no es plantilla? Sí. Ok. A ver, permítame un segundito. A ver, para completar esto con plantilla, permítame un segundito, voy a utilizar. ¿Dónde está? Voy a explicar de otra manera. Un segundito. Ok, lo voy a hacer volver a clase de introducción a la informática, ¿sí? Voy a utilizar diagramas de flujo. Fíjense qué pasa si tengo voy a hacer una serie, ¿sí? Ingrese N. Vamos a leer N. Leemos N. Voy a hacer esta serie que vaya de uno en uno, lo más facilito, no 1, 2, 3, 4, me muestre esa serie, ¿sí? Aquí serie comienza en 1
Y voy a poner un que vaya desde 1 hasta n. Que va a ser de 1 hasta n. Va a mostrar la serie. Va a mostrar la serie y aquí va a ser serie igual a serie más 1. Ok. Esto podría mostrar, si digo 4, 1, 2, 3, 4, perfecto. Funciona. Muy bien. Ahora, este es para la serie 1, 2, 3, 4. Ya. Voy a hacer otro. Sí, permítame, voy a hacer uno nuevo. Ya, vamos a hacer otra serie. La serie, este es 1, 2, 3, 4. Esta es la serie, vamos a hacer de 1, 10, 100 y así sucesivamente. Ingrese n. Entonces, y que va desde 1 hasta n. Aquí voy a mostrar. Voy a mostrar la serie. Y aquí voy a decir serie es igual a serie por 10. Ok, fíjense, tengo dos series, ¿no? Esta es la serie 1, 2, 3, 4, si n es igual a 4. Esta será la serie 1, 10, 100, 1000. Ok. ¿Podría aplicar plantilla acá? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor, se puede. Ya. ¿Cuál sería el código del método plantilla y cuál sería el código de la operación de la serie? No, pero ¿cuál sería la operación? A ver, la operación en la primera serie. Serie igual serie más 1. Claro, la única diferencia entre estos dos códigos, fíjense, la única diferencia es esta, ¿no? Este sería la operación, ¿no? Entonces, esto lo sacamos como operación, ¿no? ¿Sí? Y todo esto sería el método plantilla. El método plantilla. ¿Me está entendiendo? Esta sería la operación. Y lo demás sería el método plantilla. Entonces, estoy factorizando. Mire, estoy factorizando todo este código. Solamente la diferencia entre este código y este código es la operación. Serie igual a serie más 1, el otro es serie igual a serie por 10. En este caso hay una sola diferencia. Si hubiera varias diferencias, puedo poner varios métodos, no hay problema. Pero es una sola diferencia.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me entendieron el método plantilla? Yo una duda, ingeniero. Sí, diga. Si en el caso de que solo varíen en este caso por una variable y sea n, ¿igual la aplicaría? ¿O tiene que ser directamente una operación entera, el método plantilla? No tiene que ser una operación, ¿no? La operación. Ahora, el nombre de la variable no importa, es la operación, ¿no? Ah, gracias. Sí. Puede ser una operación, una asignación, o sea, hay algo que le diferencia. ¿Me entiende? Ok, de todos modos, fíjense, a ver, voy a hacer algo aquí. ¿Qué pasa si aquí fuera, me estoy inventando, simplemente para darle un ejemplo. ¿Qué pasa si esto fuera 0? Y este aquí es 1. Entonces, este ya sería otro método ya le llamamos, esta es la operación 1 y esta es la operación 2. La diferencia ya son 2, ¿no? Esta sería operación 2 y este sería operación 1. ¿Me entiendes? Pero todo lo demás es lo mismo, solamente hay diferencia en dos partes, ¿no? Entonces ya la subclase van a tener dos operaciones que tengo que hacer, la operación 1 y la operación 2. ¿Ok? No sé si copiaron. ¿Alguien se anima a hacer este ejercicio? Ingeniero, yo quisiera Como un hacer el método, ejercicio. ingeniero, Ok. Paco Surco. Sí, pero Ya, de este Paco mismo... Surco. De este ejemplo. Ok. Ya. Solamente operación 2, la diferencia. Sigue siendo 0 igual a 1 o 0 igual a 1, ¿no? Aquí sí. Ya, voy a sacar un screen. Ya. Ok. Entonces la diferencia es solamente acá. Método plantilla. No puede ser estrategia. Sí. Estrategia tendría que ser donde todo, ¿no? Esta es una manera de hacer algo y esta es otra manera de hacer otra cosa. Sí. Después vamos a ver algunos ejemplos de estrategia. Sí. Muy bien. Vamos con... Entonces me modifica eso el compañero Rodríguez Salazar. Perfecto, ingeniero. Vamos con Ojeda Arteaga Juan José. Sí, ingeniero, buenos días. Comparto. Sí. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Le voy a hablar acerca del patrón de diseño de estrategia. En sí, ¿qué es el patrón de estrategia? En sí es un patrón de comportamiento porque determina cómo se debe realizar el intercambio de mensajes entre diferentes objetos para resolver una tarea en sí, ¿no? En sí, este patrón permite también mantener un conjunto de algoritmos entre los cuales el objeto cliente puede elegir aquel que le conviene e intercambiarlo dinámicamente según sus necesidades. Pueden ser, digamos, el costo o el tiempo de él, dependiendo, como dice, de sus necesidades, ¿no? Estas funcionalidades pueden ser intercambiables en tiempo de ejecución, como también, dije anteriormente, el cliente en este caso, o el usuario final, puede elegir qué estrategia usar en este caso, ¿no? Después, entre los componentes del patrón estrategia, tenemos en sí la interfaz estrategia, que en sí es donde se define cómo se conformará el contrato de la estrategia. Después, las clases concretas, o si se puede decir las clases hija, en sí son las que implementan la interfaz y donde se desarrollará la funcionalidad, ¿no? Como se estaba mostrando anteriormente, o como se puede ver en el ejemplo del compañero.
que están divididas en diferentes secciones, en diferentes clases. Después en el contexto, en sí, el contexto es el que viene a ser la clase por la cual creamos el objeto, estrategia, y es en donde se establece qué estrategia vamos a usar. Esta clase puede trabajar de dos formas, como dije, una va a ser en tiempo de ejecución, o la otra es, como dije también anteriormente, es que el usuario es el que, en forma de opciones, donde el usuario va internamente va a escoger, ¿no?, una u otra. Después, cuando aplicamos en sí el patrón estrategia, en sí, cuando muchas clases relacionadas difieren solo en un comportamiento, las estrategias permiten configurar una clase con un determinado comportamiento de entre muchos posibles. En sí, un ejemplo en la vida real podríamos tomar también cuando nosotros podemos ir a la universidad. Tenemos diferentes estrategias de ir, puede ser en bicicleta, puede ser en taxi o puede ser en micro, ¿no? Y dependiendo de nuestro tiempo o nuestro presupuesto, nosotros vamos a escoger una estrategia en este caso. Después, un algoritmo también usa datos que los clientes no deberían conocer, y así para evitar así exponer la estructura de datos complejos y dependientes del algoritmo. Una clase define muchos comportamientos y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. En vez de tener muchas condicionales, o sea, muchos if, todo eso, si hacer esto o aquello, simplemente podemos mover a la rama de estos a su propia clase estrategia, ¿no? Redireccionarlo, ¿no? Aquí podemos observar así, la estructura genérica del patrón estrategia. Aquí podemos observar en el lado izquierdo el contexto, donde tiene dos métodos, en sí es el sec estrategia, donde se le va a pasar, en este caso, al objeto creado estrategia, y después tenemos el método donde se va a ejecutar, en este caso, el método de la estrategia, ¿no? En términos generales, estrategia es para realizar una acción hay muchas maneras, ¿no? Para realizar algo hay muchas maneras, ¿me entiendes? Sí. Yo siempre les digo, y el ejemplo que siempre pongo, no sé si me están viendo, ¿no? ¿Qué pasa si les está picando el oído? Hay muchas maneras, pero el resultado va a ser el mismo, ¿me entiendes? Hay muchas maneras. Una es rascarse, permítanme un segundito, yo no me estoy viendo para ahora. Una es rascarse así, y esa ha sido la sensación de otra, rascarse así, otra, rascarse así. Esos son estrategias. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, que resuelven el mismo problema, pero de diferentes maneras. Es lo que decía el compañero, quiere llegar a la U, se puede ir en moto, se puede ir en su vehículo, se puede ir en micro, se puede ir en un torito, se puede ir pero todo va a depender de algunas consideraciones, ¿no? Dinero, tiempo, ¿no? Imagínense que tiene 15 minutos para llegar porque tiene examen, se irá pues un taxi, ¿no? Que vaya volando, ¿no? Ahora, si tiene una hora y media para llegar, pues tomará un micro que le es más barato, ¿no? Llegará a la universidad con tranquilidad, ¿no? Pues ahí se ahorra dinero, entonces, pero estrategia. Eso es una estrategia. ¿Me entiende? Sí, es cuando están... todo el tiempo usamos estrategia, no es cuando están enamorados, ¿no? Quieren conquistar a la señorita, ¿qué hacen? Le invitan a tomar helado, es una estrategia, otro le invitará al cine, es otra estrategia, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Era conquistarla a ella, ¿no? Para que sea su novia o su enamorada, entonces hay diferentes estrategias, ¿no? Fíjense, en todo nuestro quehacer, nuestra vida, utilizamos estrategias. No sé si me entendieron. Utilicé ese ejemplo simplemente para que me entiendan qué son las estrategias. Ok, vamos con... Y aquí, como pueden ver, en el lado derecho, en la parte superior, tenemos en sí la interfaz estrategia, porque es una interfaz, ¿no? Que tiene su propio también método, su método de estrategia, ¿no?
Y también tiene sus dos clases concretas o también sus hijas, que en este caso serían donde están sus funcionalidades independientes de cada una, ¿no? Y heredarían en sí el método de estrategia de la clase padre, ¿no? De la interfaz. Después, en sí, en el problema que yo apliqué, sí, para un Pero, a ver, condominio. un segundito, puede volver hacia atrás. Lo que le hace la diferencia a cualquier estructura de clasificación, generalizaciones, es en el contexto. Usted aquí, en tiempo de ejecución, usted puede definir con qué estrategia trabajar, ¿no? Le va a pasar como parámetro la estrategia, ¿no? Usted dice set de estrategia, usted define cuál es la estrategia, ¿no? En tiempo de ejecución define con qué estrategia trabajar. Sí. Y aquí está ejecutando el método, ya de la estrategia que usted ha seleccionado. Es decir, si usted dice aquí concreto estrategia A, entonces aquí usted va, en este acá, va a ejecutar estrategia método, quiere decir que se está ejecutando este acá. Si usted aquí define estrategia B, el método que se va a ejecutar es este método, la estrategia. ¿Sí? Ok. Vamos. Claro, como en el caso que usted decía, al momento de uno ya tomar la decisión final de conquistar a alguien, ¿no? Y ya le pasaría por flores, por chocolates, invitarla a salir o algo así, ¿no? Y Claro, después son ejecuta la estrategias acción. diferentes, ¿no? Estrategias diferentes. Muy bien. A ver, vamos a su... En este caso era para un condominio que deseaba implementar diferentes niveles de daño a las áreas sociales, ¿no? Y dependiendo del nivel de daño, quería como que tener un costo, ¿cómo sería un costo? Sí, un costo asignado o una multa, ¿no? Ya. Y son 3 niveles, en este caso sería nivel leve, medio y alto, ¿no? Y el nivel leve tendría 20 booleanos, el medio 30 y el alto 50, también va a ser dependiendo igual la cantidad de objetos que se dañaron, ¿no? Aquí podemos ver mi clase, mi diagrama. Aquí en la parte izquierda pueden ver, tengo mi método SEC estrategia. Ya. Y abajo tengo el ejecutar costo, que así sería el momento de ejecutar el método del SEC estrategia. Aquí a mi lado derecha tengo mi estrategia costo, que en sí sería la padre. Que Ya. tiene su método costo-daño. Y después tiene sus 3 hijas, o sus 3 métodos, sus 3 estrategias concretas, ¿no? Que son costo leve, costo medio y costo alto. Y heredan su método de la clase padre, en este caso. Ya. A ver, vamos a su... Ya, vamos a su... es muy pequeña su letra, no logramos ver. Pero a ver, minimizar esto. Es en Tools, Gracias. Options. Ahí está. Ahí se ve. Sí, está bien. Bien, vamos a su clase abstracta o a su interfaz. Primeramente, acá está la interfaz de estrategia. Ya, Aquí puede ver, acá está costo-daño. ya, Después acá tenemos sus 3 hijas. Por ejemplo, costo leve. Y aquí ya se sobrescribe, en este caso, el costo-daño, ¿no? Y la cantidad la multiplica por en este caso, la multa, ¿no? ya. Después, yéndonos a mi clase contexto, que en sí sería B daño área social. Aquí tengo mi C de estrategia. Anteriormente, antes de eso, acá ya estoy declarando mi objeto de estrategia, ¿no? Costo. Y después acá está nuevamente mi C de estrategia, donde aquí ya le pasaría la estrategia que voy a usar, ¿no? Y mi cantidad. Y acá está el método que ejecutaría ya el método de la estrategia, ¿no? Ajá. Va a depender de la estrategia que usted
Sí. Usted aquí en Z estrategia le va a pasar una estrategia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ya es ejecutar costo, lo que va a hacer es ejecutar el método de la estrategia específica, ¿no? Claro, en el que se le pasó anteriormente, ¿no? Para sacarlo en este caso. A ver, ¿dónde está usando Z estrategia? A ver, muéstrenos. ¿En qué parte? Aquí está. Yo en este caso estoy usando Radio Buttons. Ya está bien, no hay problema. Si es seleccionado, le hago un set estrategia y en este caso un new costo leve. En este caso es la estrategia concreta costo leve, ¿no? ¿Ya? Y se va a ejecutar el costo sin importar qué estrategia utilizada. Sí. ¿No? Ok. Aquí, a ver si lo voy a correr. Sí. ¿Lo está haciendo correr? Ok. Sí, aquí como puede ver, calcular costo. Aquí yo voy a decir que la cantidad de objetos, si es leve, le doy calcular y me tendría que salir como 60, ¿no? Ya. Y me lo manda acá. Si voy a medio, 90, y si voy a alto, y ahí va a estar seteando la estrategia, ¿no? Y en el caso, si yo quisiera agregar otra estrategia, en este caso, solamente me iría a crear otra clase y dependiendo, en este caso, el monto que deseo agregar, ¿no? Y haría un nuevo radio button donde le pasaría mi set estrategia y la nueva clase concreta, ¿no? Una nueva instancia. Claro. Y el costo va a ser único, ¿no? Sí. Cualquiera sea la estrategia que he utilizado, ya lo... Ok. Espérenme un segundito en línea, sí. Ya. Ok, perdón. Bien. Cualquiera sea la estrategia que usted escoja, elija, el ejecutar el costo va a ser el mismo. ¿No es cierto? Sí. Lo va a sobreescribir en este caso, ¿no? Es su contrato en sí que está cumpliendo. Exactamente. Muy bien, ahora sí, la anterior vez no estaba, ¿no es cierto? Sí, sí, me faltaba eso. Uh-huh. Es que eso es lo que hace el patrón de estrategia, ¿no? Porque si no sería una simple estructura de clasificación, generalización. Sí. Por eso en tiempo de ejecución, fíjense usted, en tiempo de ejecución está eligiendo con cuál estrategia trabajar, ¿no? Está usando costo leve, costo medio, costo alto, en tiempo de ejecución, ¿no? Ok. Puede dejar de compartir. Muy bien, la próxima clase seguimos con la compañera. Puede subirlo ya, Ojeda, no hay problema. La próxima clase vamos a continuar con la compañera, se llama Ewes María Elena. ¿Está bien? Ya, y les voy a plantear algunos otros ejercicios. Necesito
Ahorita voy a compartir. Ok. Necesito a alguien que me ayude con el builder, constructor, prototipo. ¿Alguien se anima a prototipo? Presente, ingeniero. Ya, Flores Callejas, prototipo. Un ratito, Flores Callejas va a ser prototipo. ¿Alguien más? Yo, Sí, ingeniero. Núñez. Hacer eso. Tipo. Mancillo. Ok. Mancilla. Un ratito, espérenme en línea. Vamos con... A ver, Composite. Composite. Núñez. Hablo Rolly y Núñez Castro. Ya. Hablo. Ok. Composite. Hablo Rolly y Núñez, ¿no? ¿Núñez qué? ¿Tu nombre, Núñez? Castro, Luis Miguel. Luis Miguel, ok. Ya, Composite y prototipo, estaríamos hablando para el día lunes, ¿sí? Para que tengan tiempo de trabajar hasta el día lunes. El día viernes vamos a trabajar estrategia y ahí mismo les voy a dar unos ejercicios de estrategia, les voy a dar unos ejercicios de plantilla para que ustedes vayan investigando. Y el día viernes voy a elegir otros patrones más para que puedan trabajar ya para el día miércoles, la próxima clase. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando. Eso es todo por hoy, jóvenes. Nos veremos el día viernes, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Los que faltan defender el primer parcial, ¿cuándo sería la otra fecha? Para mí un poco difícil hasta el día viernes. Yo el día viernes nos vamos a poner de acuerdo en otro horario, ¿no? Que no sea en la noche, que sea también un horario en la tarde para que algunos puedan realizar. Pero no hay problema, lo vamos a hacer. El viernes yo voy a definir un horario con ustedes, ¿sí? Ya está bien, ingeniero, gracias. Perfecto. Eso es todo, jóvenes. Que les vaya bien.